Buenos días, hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder compartirles palabra de Dios y tener este tiempo alrededor de su palabra, un tiempo en que pues pasamos meditando en esa bendita palabra que nos bendice, que nos ayuda, que nos alienta, que nos fortalece, esa preciosa palabra de vida que dirige nuestros caminos y que nos indica hacia dónde tenemos que caminar, avanzar, en este caso correr. Estamos analizando la palabra de Dios y estamos aprendiendo las claves de cómo salir victorioso. Cómo salir victorioso. Y gracias a Dios porque hemos avanzado ya gran parte de nuestra serie. Y en esta ocasión vamos a continuar en con esta serie porque estamos a punto ya de terminar. Así que vamos a leer una vez más Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, que es de donde estamos tomando nuestra meditación en esta ocasión. Dice la palabra de Dios así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Antes de continuar, quiero hacer una oración con ustedes y bendecir las vidas de aquellos que nos están, pues de alguna manera, viendo a través de este medio allá en San Marcos, Tlacoyalco, en cada uno de los hogares donde las familias se han reunido para tener este tiempo alrededor de la palabra. Cierre sus ojos, incline su rostro y oramos. Padre, estamos en tu bendita presencia en esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que tu bendición llegue a nuestras vidas a través de esta palabra tuya que tienes para alentarnos, para fortalecernos, para motivarnos a seguir en este camino. Y Dios, te ruego, en el nombre de Jesús, que cada corazón esté dispuesto, esté abierto a recibir tu palabra, y que en esta mañana pueda, Señor, cada uno de mis hermanos y amigos que nos están viendo, puedan ser bendecidos ricamente por esta palabra tuya. En el nombre de Jesús te pido, trae la iluminación, trae la revelación, pero trae, Señor, también el consejo que cada uno de nosotros necesita para continuar en esta vida, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar las familias reunidas y poder tomar este tiempo, apartarlo para meditar en esta santa y bendita palabra tuya. Bendigo las vidas de cada uno de mis hermanos, rogándote, Dios, que no solamente este tiempo, sino cada día de la semana pueda ser bendecido por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. El escritor a los Hebreos, en este hermoso libro que lleva por título así, a los Hebreos, el escritor en esta ocasión compara la vida cristiana a una carrera, pero no una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Es por eso que nos invita a despojarnos de todo peso, ya que todo corredor, todo buen corredor sabe que tiene que correr lo más ligero que pueda. Por eso ellos checan desde el peso de sus zapatos, la comodidad del pantaloncillo, etcétera. Todo tiene que estar bien ajustado para no hacer contra a la corriente del viento, a su carrera. Ellos tienen que ser muy, muy ligeros. Ningún buen corredor va a correr con maletas. Eso sería inusual y, bueno, sencillamente no podría correr. Tal vez para alcanzar el autobús sí, pero para una carrera de atletismo no.
Y es que una carrera de atletismo, o lo que se llama maratón, es una carrera de 42 kilómetros. Así que para soportar, para aguantar toda esa carrera, todo ese tramo, toda esa distancia, es necesario correr ligero. Por eso el apóstol, el escritor a los hebreos, dice: despojémonos de todo peso. Y aprendimos en enseñanzas pasadas que ese peso no es otra cosa sino asuntos emocionales negativos, o emociones negativas, como la tristeza, como la amargura, como la ansiedad, que provocan en el cristiano o en la persona, provocan que avance despacio, que camine muy lentamente, principalmente aquellos que están tratando de buscar a Dios y que en su búsqueda de Dios siguen cargando esas maletas de tristeza, de amargura, siguen cargando esas tristezas de ansiedad, y todo eso, su tristeza, su amargura, su ansiedad, les impide caminar, avanzar al paso que Dios quisiera que caminaran. Estas cosas emocionales es necesario resolverlas, y por eso apartamos un tiempo especial para resolver la tristeza, otro tiempo para resolver la amargura y otro tiempo para resolver la ansiedad. La semana pasada aprendimos también que el corredor, en este caso el corredor cristiano, tiene que aprender también a despojarse del pecado. Y es que al ser una carrera cristiana, se pide que el corredor viva una vida sin pecado, una vida santa, una vida de pureza, una vida de buen testimonio. Es necesario que el cristiano entonces goce de salud espiritual y emocional, y de eso es lo que ya hemos tratado en prédicas anteriores. Hoy avanzaremos un poco más, y a la luz de la bendita palabra de Dios hablaremos en esta ocasión de la carrera del cristiano, en una manera más específica, la carrera del cristiano. Y cómo es que debemos correr esta carrera, pero también cómo es que debemos mantenernos en esta carrera. Pues debemos correr hasta llegar a la meta, hasta alcanzar esa meta que el Señor nos ha trazado en su bendita palabra. Y bien, para iniciar el tema de este día, imaginemos una carrera. Imaginemos una carrera de resistencia, como dijimos, una carrera de atletismo, un maratón, 42 kilómetros. Se hace la convocatoria, y lo primero que tiene que hacer el corredor es ir a inscribirse. Y nosotros, como cristianos, podemos decir: bueno, cuando yo me inscribí en esa carrera, yo no recuerdo haberme inscrito en esa carrera, nadie me dijo de qué se trataba y de cuánto o de qué tan grande era la distancia que teníamos que recorrer o correr. Nadie me dijo de eso, si no me hubiera preparado de otra manera, o de tal manera que pudiera resistir. Sin embargo, déjeme decirle, hermano y amigo, que estamos haciendo simplemente una comparativa, una comparación. La vida del cristiano con una maratónica o con una carrera de resistencia. Y si seguimos haciendo esta simbología, esta analogía, podemos entonces pensar en que usted y yo fuimos inscritos en esa carrera en el momento de nuestra salvación. El momento mismo en que abrimos nuestro corazón a Jesús y le dijimos: Señor Jesús, ven a mi vida, perdona mis pecados, límpiame de toda mi maldad. En ese momento en que decidimos creer con todo nuestro corazón en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. En ese momento que la Biblia llama que fue nuestro nuevo nacimiento, que nacimos en el Espíritu, que el Señor, el Padre, nos engendró y nacimos espiritualmente, creyendo en Jesús con todo nuestro corazón. A ese momento específico que le llamamos salvación, podemos decir comparativamente que ese momento fue el momento de nuestra inscripción en esta carrera. Sí, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, en ese momento maravilloso,
venimos a ser parte de esta carrera. Así que podemos decir esto claramente: todo hijo de Dios, todo cristiano está en este maratón, está en esta carrera. Fíjese qué dice la palabra de Dios. Aquí mismo, en Hebreos capítulo 12, verso 1. La segunda parte del versículo, que es donde nos vamos a ahondar en esta mañana. Dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Óigalo bien. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es correr con paciencia? Porque el escritor a los hebreos les dice: corramos con paciencia. Déjeme decirle que por eso es que hacemos la comparativa con una carrera maratónica de 42 kilómetros. ¿Por qué? Porque ese tipo de carreras no se corre como la carrera de velocidad. En la carrera de velocidad solamente hay carreras de 200 y de 400 metros y cuentan los segundos. Los segundos es importantísimo, hasta las milésimas. Importantísimo la velocidad a que corran y logren y alcancen la meta. Pero en una carrera de resistencia, si bien es cierto, también tiene que ver con la velocidad, pero más que la velocidad tiene que ver precisamente con la resistencia. Y alguien dijo, en esos dichos famosos mexicanos, que más vale paso que dure que trote que canse. Más vale paso que dure que trote que canse. Indicando que hay que agarrar un paso. Hay que avanzar, sí, corriendo, sí, pero no a tan gran velocidad que te canses. Y es que en la carrera cristiana puede suceder que nos cansemos. Puede suceder que alguien diga: bueno, es que yo acabo de convertirme a Cristo, estoy haciendo esto y esto más, salgo a evangelizar, oro tanto tiempo, leo tanto tiempo la Biblia, les comparto a Cristo, llevo invitados, etcétera, etcétera, y parezca tu vida cristiana una carrera loca, que de repente te llega a cansar. Y suele suceder que algunos abrazan a Cristo con tanta pasión que parece que van corriendo en esta carrera, pero de una manera muy, muy aprisa. Y para los que estamos dentro de la congregación, dentro de la iglesia, y vemos a un recién convertido con esa pasión, nos alegramos, nos gozamos, decimos: ¡oh, qué bueno! Qué bueno que está así, qué bueno que abrazó al Señor de esta manera, qué bueno que está rompiendo sus moldes, qué bueno que está entregando su vida al Señor. Pero cuidado, esa personita, ese recién convertido se puede cansar. Y si no tiene la sabiduría, si no tiene el consejo adecuado, si no tiene el pastoreo necesario, esa personita corre un gran peligro, corre un gran riesgo. Es necesario entonces que esta carrera se corra, como dice aquí el escritor, con paciencia. Con paciencia. Tenemos que ahondar en la palabra paciencia para tener una mejor visión de cómo es que se debe correr esta carrera. Paciencia significa constancia, perseverancia, resistencia, aguante. Lo vuelvo a decir. Paciencia significa constancia, perseverancia, resistencia y aguante. Por ello, no se alcanza la meta de un maratón si alguien corre igual que en las carreras de velocidad, en esas carreras de 200 o de 400 metros. No se puede, no se logra. El cuerpo se cansa rápidamente, se acaban las energías, no va a lograr la meta. Necesita correr, y como dice la Escritura, correr con paciencia. Tomar un paso, agarrar un paso e ir avanzando, si no digo lentamente, pero sí a un paso firme.
La carrera del cristiano es comparada a esta carrera de resistencia o de maratónica. Es necesario entonces que el cristiano aprenda a correr con constancia. Ahora, ¿cómo es que puedo yo mantenerme en la carrera? Ya como cristiano, como hijo de Dios, sé que estoy en la carrera, lo sabía, nadie me dijo, estoy inscrito ahí, estoy corriendo ya. Pero ahora, ya como cristiano, ¿cómo puedo o qué puedo hacer para mantenerme en la carrera? Y déjeme decirle algo. En esta carrera cristiana, vamos a encontrar obstáculos. Tal vez no así en una carrera literal de esas de maratón, porque los encargados de organizarla pues cuidan los últimos detalles, hasta allanan el camino, tapan los baches, etcétera, para que no haya accidentes. Pero hablamos de la carrera cristiana. En esta carrera cristiana vamos a encontrar obstáculos. ¿Cómo qué clase de obstáculos podemos encontrar? Bueno, vamos a encontrar tal vez a personas que van a tratar de desviarnos de la carrera. Tal vez bien intencionados o tal vez en otros malintencionados, aunque las malas intenciones se reconocen inmediatamente, pero habrá personas que bien intencionadas se acerquen a ti como cristiano y tratando de buscar tal vez una ayuda, un consejo, tal vez tratando de buscar de ti atención o algunas otras cosas, van a tratar de desviarte del camino. Y debemos tener mucho cuidado como cristianos, porque si usted, hijo de Dios, usted es casado, de ninguna manera permita que sea distraído por otra personita del sexo opuesto que esté llamando su atención, que le esté hablando por teléfono, que le esté mensajeando, que le esté citando para tal vez tomar un café o comer juntos. ¿Por qué? Porque serían puertas abiertas al pecado, serían oportunidades para pecar, serían distractores que van a evitar que ese cristiano siga en la carrera cristiana. Lo van a desviar, lo van a hacer tropezar en el camino, caer en pecado. Y qué difícil es que una persona se levante. No es imposible, pero qué difícil es que una persona que ha caído en un pecado de estos pueda levantarse. Si bien todos los pecados son malos delante de Dios y tienen un mismo nivel, delante de nuestra sociedad, la sociedad ve como pecados pequeños y pecados grandes, y hay pecados que resultan muy escandalosos para la sociedad, y más si ellos saben que usted y yo somos cristianos, y si nosotros como cristianos estamos dando mal testimonio. Qué difícil que el cristiano recupere eso que ha perdido. En esta carrera de cristianos también vamos a encontrar atajos. Alguna vez Abraham fue llamado por Dios para salir de su tierra y ir hasta una tierra prometida. Dios le dijo que le llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Pero también Dios le prometió que le daría un hijo. Y le dijo, ves las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Puedes contarlas, la arena del mar. Y le dijo Abraham, no, Señor. Y le dijo, así será tu descendencia. Pero pasaron los años, tal vez unos 20 años, de que Dios le había dado la promesa. Abraham ya tenía cerca de 90 años. Ve a su esposa que también ya estaba envejecida, y él dice, tal vez la promesa nunca se cumpla, tal vez no sea la manera en que Dios quiere que yo tenga descendencia. Y su esposa le dijo, bueno, yo ya estoy vieja, pero ahí está mi criada, puedes tomarla.
Y Abraham, ni tardo ni perezoso, fue y tomó a su criada, procreó un hijo con ella. Pero después Dios le habló y le dijo, no era así, Abraham. No era por tu criada que yo iba a levantar descendencia de ti. Le dijo, yo te prometí un hijo, pero no de esta manera. Tienes que aprender a esperar. Y Abraham tuvo que esperar otros 10 años más, hasta que, dice la Escritura, que 3 ángeles le visitaron. Y ese día escuchó de parte de Dios la promesa, dentro de un año, tu esposa estará amamantando a un bebé. Y qué precioso, qué precioso. ¿Tardó la promesa? Sí. ¿Abraham quiso tomar atajos? Los tomó. ¿Era la voluntad de Dios? No. ¿Y qué problemas le vinieron después? Porque si usted lee la Escritura con cuidado, se dará cuenta que en realidad Abraham tuvo muchos problemas con Agar, su sierva, y con ese hijo que había nacido, a tal grado que algún día llegó el momento en que Sara, la esposa legítima de Abraham, tuvo que decirle a Agar, toma tus maletas y vete de mi casa. Y la sacó, la despidió, dice la palabra de Dios. Abraham, dice la Escritura, se turbó, tal vez lloró, tal vez se preocupó demasiado, hasta que escuchó la voz de Dios que le dijo, no te preocupes, yo me encargaré de Agar y de su hijo. Tú encárgate de tu esposa y de Isaac. Y qué precioso, porque después de ese desliz, después de esa caída, después de Abraham haber querido tomar ese atajo y que le haya traído tantos problemas, aún así Dios lo restauró, lo levantó, fortaleció su fe, le dio el hijo que le había prometido y levantó esa descendencia poderosa que le había prometido. En esta carrera de cristianos, en esta carrera cristiana, vamos a encontrar supuestos atajos. El diablo va a tratar de distraer nuestras vidas para hacernos creer que tenemos la capacidad para hacer tal o cual cosa a la cual no hemos sido llamados. Y podemos caer en la tentación de tal vez hablar mal del líder, hablar mal del pastor, querer quitarlo y ponerme yo porque yo hago mejor las cosas, porque yo puedo hacerlo mejor, porque tal vez puedes llegar a pensar es que el pastor no es una persona santa, el pastor no es una persona que busque a Dios, tal vez mi pastor no tiene la sabiduría para dirigir a la iglesia, yo lo haría mejor. Y de repente el diablo puede ponerte pensamientos tan engañosos que quisieras tomar el atajo y ocupar el lugar de tu pastor. Y debieras tener mucho cuidado, porque esos aparentes atajos pueden ser simplemente engaños del enemigo, engaños de Satanás mismo, para detener tu vida, para atrapar tu vida, para hacerte caer, para desviarte de la vida cristiana. En este camino cristiano, en esta carrera cristiana, va a haber también tentación a descansar. Yo recuerdo que más de una persona ha llegado conmigo y me ha dicho, hermano, deme permiso de faltar a la iglesia por 6 meses o un año. Yo recuerdo que en una ocasión se acercó un hermano conmigo y me dijo, hermano, ¿podría darme permiso de ausentarme de la iglesia por 3 años? Es que me surgió un contrato de trabajo en otro lugar y tengo que irme. Pero su trabajo no era como el de todos nosotros, su trabajo estaba muy relacionado con cosas mundanas. Entonces, alejarse de la iglesia era prácticamente entregarlo al enemigo, entregarlo a Satanás, quitarle la cobertura, dejarlo a expensas del diablo. Y recuerdo que hablé con él y le dije, yo no te puedo dar ese permiso. Ahí tú tienes que tomar la decisión, pero va a ser delante de Dios. Ora, y si sientes que Dios te da ese permiso, pues adelante, pero yo no puedo darte ese permiso. Y es que en esta carrera cristiana
habrá esa tentación de darnos descansos de nuestra vida cristiana, de decir, bueno, ya me cansé de ir a la iglesia cada domingo, ya me cansé de leer la Biblia todos los días, ya me cansé de escuchar a ese pastor de que diga lo mismo, de que repita y repita tantas cosas, estoy cansado de que me estén diciendo que tengo que ir, que tengo que asistir, que tengo que hacer estas cosas, tal vez ya estoy cansado, no quiero más. Y podemos ser tentados a abandonar, podemos ser tentados a decirnos, bueno, voy a tomarme un descanso de la iglesia durante 6 meses, 1 año o más. Pero déjeme decirlo que ese es otro engaño del enemigo, es otro engaño de Satanás. En realidad, si nosotros nos cansamos de la vida cristiana, es porque no estamos buscando a Dios como debiera. Es porque le estamos dando más lugar a las cosas del mundo que a Dios. Por eso nos cansamos de la vida cristiana. Por eso nos parece tediosa la vida cristiana. Pero alguna vez les platiqué tal vez el cuento imaginario de aquel hijo pródigo que nos relata la Biblia, pero en algún lugar lo leí ampliado gracias a la imaginación de siervos de Dios que tratan de ilustrarnos de una mejor manera lo que pudiera ser o lo que viene a ser la vida cristiana. Y sinceramente no recuerdo dónde lo escuché o dónde lo leí, pero este siervo de Dios decía, imaginemos que el hijo pródigo, cuando quiere regresar a casa, por tanto tiempo que ha estado atendiendo a los cerdos, se hace amigo de uno de los cerdos y uno de ellos le dice, bueno, si quieres regresar a tu casa yo te acompaño, déjame ir contigo. Y el hijo pródigo le dice, está bien, vente conmigo. Y llegan a la casa del padre, y usted sabe la historia, su papá lo recibe con un abrazo, con un beso, manda que le pongan anillo, ropa limpia, calzado en sus pies, manda a hacer una gran fiesta. Pero, ¿y el cerdito? El padre dice, ¿y él? Bueno, es que él viene conmigo, dice el hijo. Él viene conmigo, nos hicimos amigos allá donde estuve trabajando y ahora que decidí venir para acá, él quiso acompañarme. Y el papá le dijo, está bien, que esté contigo, pero báñalo, vístelo y dale un lugar en la mesa. Así lo hizo el hijo pródigo, fue, lo bañó, lo perfumó, lo puso guapo, le puso su moñito, lo llevó a la mesa, lo sentó junto de él. Y mientras estaba la fiesta le estaba enseñando a cómo comer con los cubiertos, cómo agarrarlos, cómo llevarse la comida a la boca o al hocico, ¿verdad? Y se quedó el cerdito con el hijo pródigo allí, en la casa del padre, durante un tiempo. Pasando algunos días, el hijo pródigo vio al cerdito que había corrido la cortina de la ventana y estaba viendo a lo lejos. Y lo que veía a lo lejos era a otros cerdos que estaban allá en el campo, que estaban revolcándose en el lodo, que estaban comiendo desechos. Y el cerdito suspiraba, como diciendo, ¿cuándo regresaré con los míos? Y cada mañana hacía lo mismo y el hijo pródigo habló con él y le dice, ¿qué pasa contigo? Y le dice el cerdo, ¿te acuerdas que cuando estabas allá dándonos de comer, alguna vez tú estuviste en esta misma situación? ¿Tú anhelabas regresar a la casa de tu padre? ¿No estabas contento ahí con nosotros dándonos de comer? Y le dice el cerdo, así me siento hoy. Yo quiero volver con los míos, volver con los los de mi raza, con los de mi especie. Quiero estar también con ellos, quiero revolcarme en el lodo con ellos, quiero comer los desechos que ellos comen. No me siento bien aquí. Y la enseñanza que se da aquí es esta. ¿Por qué el hijo pródigo no estaba contento allí entre los cerdos? Porque él no era cerdo.
Él era hijo. Y todo hijo vuelve a casa. Ahora, ¿por qué el cerdo no estaba contento allí en la casa del hijo? Porque él no era hijo, él era cerdo. Quería regresar con los suyos. De la misma manera, nosotros como cristianos, si verdaderamente eres hijo de Dios, si verdaderamente tienes a Cristo en tu corazón, si verdaderamente has nacido de nuevo en Cristo Jesús, déjame decirte, amigo y hermano, tú eres hijo de Dios. Ya no eres un cerdo. No tienes por qué cansarte de la vida cristiana, porque esta es tu nueva naturaleza. Tienes que aprender a vivir en casa, en la casa del Padre, como hijo de Dios, porque esta es tu nueva naturaleza. Ahora, si no te sientes contento en la iglesia, si no te sientes como hijo, clama a Dios, decide creerle a Jesús, decide creer en el Señor con todo tu corazón. Abre tu corazón a Cristo, dile: Señor, perdona mis pecados, limpia mis maldades, hazme un hijo de Dios, haz ese milagro en mi vida, Señor. Quiero ser un hijo tuyo, no quiero cansarme de las cosas tuyas. Yo sé que estar contigo es mucho mejor, yo sé que eres tú el único que me puede llevar a vida eterna. Yo sé que estar contigo es lo más maravilloso que puede hacer, que eres tú el que me abre las puertas del cielo, y cuando yo muera en esta tierra estaré en tu divina presencia. Pero hazme, oh Dios, un hijo tuyo, y deja que Dios obre ese milagro en tu vida, que te convierta en un hijo de Dios, que en ese momento Él te engendre como hijo y nazcas en la familia de Dios, para que de esta manera no te canses de la vida cristiana, no te canses de ser un hijo de Dios. ¿Qué debo entonces hacer para mantenerme en esta carrera? Lo primero que debemos hacer, ya lo mencionamos en ocasiones anteriores, tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado. Pero como estamos aprendiendo hoy, tenemos que aprender a correr con paciencia. Corramos con paciencia. Corramos con resistencia. Corramos con perseverancia. Aguantemos la carrera. Déjame decirte, hermano y amigo, el tiempo está cerca. Si hace 2000 años los apóstoles predicaron y decían: Cristo viene, y viene ya, Cristo está a la puerta, está cerca, no tarda, el Señor no retarda su promesa. Hoy, después de 2000 años, déjame decirte, el Señor está más cerca que nunca. El Señor está más cerca que nunca. Él está pronto a venir. No te canses, no te fastidies, no tires la toalla, no te eches para atrás, no desistas ahora. Continúa, sigue, avanza, mantén tu mirada en el Señor. Él viene y viene pronto. Corramos con paciencia. ¿Qué implica correr con paciencia? Implica, como ya dijimos, que no te canses de ser cristiano. Implica que no te distraigas, que no pongas tus ojos en el mundo, en la tentación, en las cosas que te pueden apartar. ¿Qué implica correr con paciencia? Implica que no te desesperes. No te desesperes, Cristo ya viene, está a la puerta. Tu vida cristiana va a tener éxito, vas a lograr, la meta está cerca. No desistas, no te desesperes ahora. ¿Qué implica correr con paciencia? No te desvíes del camino. Por más hermoso que parezca alguna otra situación que quiera apartarte del Señor, no permitas que te desvíe. No dejes que aparte tu mirada de Jesús, llámese como se llame. Tal vez sea un negocio, tal vez sea un mejor trabajo, tal vez sea un trabajo mejor remunerado, tal vez sea una casa, tal vez, no sé, cualquier otra cosa que quiera apartarte del camino del Señor. No lo permitas, no cambies la gloria de Cristo, la presencia de Cristo. No cambies tu vida cristiana por algo insignificante. No cambies tu primogenitura por un plato de lentejas. Alguien lo hizo así alguna vez y se lamentó toda la vida. ¿Qué implica entonces correr con paciencia? Implica también continúa, avanza, avanza,
Avanza en este camino cristiano. Sí, es necesario tomar algunas disciplinas diarias como orar, leer la Biblia, congregarte con otros cristianos o buscar a esos hermanos, tener un tiempo de comunión íntima con Dios, meditando la palabra. No te canses, no desistas, como dije antes, pero continúa. Si dejas de asistir, prácticamente estás desistiendo, te estás cansando, estás abandonando. No hagas eso. Avanza. Sé que el avanzar implica un esfuerzo. Tal vez tengas que dejar tu negocio, tal vez tengas que dejar algunos otros compromisos, tal vez fiestas, tal vez compromisos sociales tengas que dejar por buscar a Dios, por buscar su presencia, por meterte a la palabra, por continuar en este camino, por avanzar en esta carrera. Pero no te pares, avanza. Y en este avanzar, trae a otros a Cristo. Tus amigos, tus hermanos, tus parientes, familiares, personas que están a tu alrededor, invítales a conocer a Jesús. Invítales a conocer. Por experiencia te puedo decir que cuando tú traes a otra persona a Cristo, de alguna manera sobrenatural, viene a ti una nueva pasión, un refresco de parte de Dios, un aliento nuevo de parte del Señor que te va como a recargar las pilas espirituales para que sigas avanzando. Si después de algunos años de ser cristiano, ves a tu alrededor y te das cuenta que no has traído a ni uno a los pies de Cristo, preocúpate. Pero más bien diría, ocúpate. Ocúpate en dar testimonio, ocúpate en traer a otros a Cristo, ocúpate como dijo alguna vez el Señor Jesucristo, fórzalos a entrar. Es que a veces somos tan suaves en compartir a Cristo, somos tan ligeros, tan livianos, que no queremos que se molesten con nosotros. Y a veces esa molestia es necesaria para hacerlos reflexionar, para hacerlos entender. A veces esa molestia es necesaria. Por eso el Señor Jesús dijo, fórzalos a entrar. Tal vez tengan que llegar a molestarse, tal vez tengan que llegar a fastidiarse, a decir, ya que tanto me estás, insiste. Bueno, está bien, voy a ir contigo nada más para que me dejes de molestar. Y ese ir, tal vez, sea el principio de una gran victoria. No te canses de dar testimonio de Jesús. No abandones. No te desvíes. Continúa en esta carrera. Pero la paciencia se adquiere también a través de las pruebas. Sí, hermano y amigo. En esta carrera cristiana vamos a tener pruebas. No solamente, como ya dijimos antes, no solamente vamos a tener distractores, no solamente vamos a tener cansancio o vamos a desear tiempo de descanso, no solamente vamos a encontrar supuestos atajos, pero también vamos a encontrar pruebas. Y aquí es donde quisiera que leamos la palabra de Dios para ver esto en Romanos capítulo 5 y versículo 3. Romanos capítulo 5 y verso 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cómo puedo adquirir paciencia? Porque si bien es cierto, la Escritura dice que debo correr con paciencia, pero ahora, ¿cómo adquiero paciencia? Bueno, la Escritura dice que la tribulación produce paciencia. Así que el consejo en esta hora sería, no tengas miedo de los problemas. No tengas miedo de las situaciones difíciles. Estas situaciones difíciles son necesarias para adquirir paciencia. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 dice la palabra de Dios de esta manera. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce
paciencia. Entonces, las tribulaciones que vienen a ser pruebas, esas pruebas producen paciencia. Así que como cristianos, y muchas veces sin buscar las pruebas, sin necesariamente tengamos que ir y buscar los problemas, van a llegar, los problemas van a venir. Y son muy necesarios. Por eso cuando un problema llegue a tu vida, dale la bienvenida. ¿Por qué? Porque ese problema va a operar en ti, por gracia de Dios, va a operar en ti para producir en ti el carácter que Dios quiere que tú tengas. Desarrollar paciencia tal vez sea lo más difícil que nos toca vivir como cristianos, porque aquí se forja nuestro carácter. Tal vez tengamos que contener la rabia, el enojo. Tal vez tengamos que llorar, desesperarnos, gritar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Tal vez tengamos que tragarnos el coraje o sencillamente respirar profundo y llorar en la presencia de Dios. Tal vez tengamos que doblar nuestras rodillas y en un gran desespero gritar delante del Señor, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué permites esto? Oh, Señor, ven, interven, pon tu mano en esta situación. Y tal vez tengamos que clamar como nunca antes, pero es ahí donde Dios estará desarrollando tu carácter, donde Dios estará obrando paciencia en ti, en tu vida. Tal vez en este desarrollar de nuestra paciencia, en este trabajo que tenemos como cristianos de desarrollar carácter en nuestra vida, especialmente la paciencia, tal vez tengamos que no solamente orar, no solamente clamar, tal vez tengamos que ayunar para pedirle a Dios que Él sea el que nos dé la fuerza necesaria para resistir esas pruebas, para resistir esas tribulaciones y dejar por un momento que nuestra carne sufra para someterla a la obediencia a Dios. Esto de lo que le estoy hablando es lo mismo que alguna vez vivió Jonás. Si usted recuerda la historia, la palabra de Dios nos dice que Dios le dio un mensaje a Jonás y le dijo que fuera a predicar a Nínive, pero él desobedeció y dice la Escritura que él, en lugar de ir hacia el sur, él se fue hacia el norte. Dice la Escritura que se embarcó en un barco que iba a Tarsis, a un lugar opuesto de donde Dios le había mandado, y se fue. Pero allá en alta mar dice que llegó una gran tormenta y los marineros lo arrojaron al mar. Y ahí en el mar Dios tenía preparado un gran pez que dice que lo tragó. Y estando en el vientre del pez, tal vez no sea a nosotros imposible imaginar lo que él vivió, pero si pudiéramos entender tal vez un poco la presión, el sufrimiento, el dolor que Jonás pasó allí dentro del vientre del pez. Ahí Jonás se humilló delante de Dios. Allí dentro del vientre del pez, Jonás reconoció una vez más a Dios. Y allí en el vientre del pez, en ese gran desespero, tal vez pensando que moriría por los jugos gástricos de ese gran pez, o no sé qué había allí en ese gran estómago de ese gran pez. Allí fue humillado Jonás y ahí le dijo, Señor, ahora sí voy a ir a donde tú me mandes. Jonás aprendió. Jonás aprendió la lección. Y en medio de la gran tribulación, en medio de su tribulación, Jonás tomó la decisión de obedecer a Dios. Pero esta gran escuela del dolor, o esta gran escuela del sufrimiento, también la vivió alguna vez Elías. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, recordará al gran profeta Elías. Aquel hombre que alguna vez, por ese celo que tenía de parte de Dios, dice la Escritura que convocó a todos los profetas de Baal, y llegaron en esta ocasión 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Y allí Elías les dio un reto y les dijo, ustedes clamen a su Dios, a ese ídolo que ellos tenían llamado Baal. Y les dijo, yo voy a clamar al mío, y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Así que
les dijo, ahora les toca su turno, y los 450 profetas de Baal le hicieron un altar, mataron un buey y lo pusieron encima del altar con leña y todo. Y dice la escritura que estuvieron los profetas de Baal clamando, gritando, orando, pidiéndole a su Dios. Y dice que la escritura que Elías se burlaba de ellos y le decía, clame más fuerte. Tal vez su Dios se fue durmiendo. Clame más fuerte. Tal vez su Dios salió y no se encuentra. Y se burlaba de ellos. Y dice la escritura que los profetas de Baal se sajeaban. ¿Qué es esto? Tomaban navajas y se cortaban la piel de tal manera que chorreaba la sangre, dice la escritura. En ese desespero que ellos tenían de que su Dios inexistente, imaginario, idolátrico, les respondiera. Y nunca les respondió. Después de que pasó un tiempo, ahora le tocaba el turno a Elías. Elías mandó preparar el altar con 12 piedras, poner leña, luego al buey destazado encima. Luego pidió que se escarbara una zanja alrededor del altar y que llenaran, cubrieran todo eso con agua. Pusieron bastante agua desde el buey, la leña, las piedras, se llenó la zanja de agua. Y entonces clamó a Dios y dijo, Señor, que esta gente sepa que tú eres Dios. Y antes de que él terminara de orar, dice la escritura, que descendió fuego del cielo que consumió al buey, la leña, las piedras y el agua. Y ese día, Elías tuvo una gran victoria en contra de los profetas de Baal, de tal manera que dice la escritura que el pueblo agarró a los profetas de Baal como mentirosos y los degollaron a todos. Pero al día siguiente Elías recibió un mensaje de la reina que le decía, así como mataste a mis profetas de Baal, así yo voy a hacer contigo. Y Elías tuvo gran miedo, gran temor, dice la escritura, que corrió y se fue a esconder a una cueva. Y ahí en esa cueva estaba deprimido, estaba orando y le dijo a Dios, Señor, soy el único de tus profetas en toda esta tierra, no hay más profetas del Altísimo, solamente quedo yo. Y ahora mismo están buscando para matarme. Estaba tan deprimido que dijo, quítame la vida, Señor. Ahí, en esa cueva, en medio de ese sufrimiento, de ese desespero, en medio de ese gran miedo, pudo oír la voz de Dios, que no le reprochó, que no se puso a llorar con él, que no le dijo que carnal eres, Elías, ¿dónde está tu fe? Ayer confiabas en mí y hoy tienes miedo. No le dijo nada, simplemente lo reenfocó en su visión y le dijo, ve a tal lugar y vas a ungir a este hombre como rey. Lo reenfocó en su visión. Y a veces es necesario que alguien nos vuelva a decir lo que tenemos que hacer, porque parece que se nos olvida. En este sufrimiento, en esta escuela de sufrimiento, Job también pudo edificar no solamente paciencia, sino amor. Usted sabe la historia de Job, que en una hora perdió todo, sus hijos, sus haciendas, su ganado, todo, y todavía dice la escritura que una sarna maligna se le pegó, hasta su esposa llegó y le dijo, maldice a tu Dios y muérete, y se fue, la ingrata. Job allí, por esa sarna maligna, dice la escritura, que se sentó en ceniza, se rascaba con un pedazo de teja, dice la escritura. Llegaron sus amigos, y usted va a leer el libro de Job, durante 30 y tantos capítulos va a encontrar a los amigos de Job diciéndole a Job, tú eres el culpable, tú eres el responsable, algo hiciste mal, por eso estás así. Al final, dice la escritura que Job oró por sus amigos y sanó. Y podemos deducir que en medio de toda esta gran prueba tan difícil, no nos dice la escritura exactamente el tiempo en que Job estuvo así con esa sarna maligna después de haber perdido todo, pero creo yo que en medio de esa gran
de ese gran sufrimiento, Job pudo escuchar la voz de Dios que le dijo: no escuches todo lo que tus amigos han dicho. No escuches esas vanas palabras. No escuches todo ese desánimo que ellos están descargando sobre ti. Bendícelos. Por eso cuando Job bendijo a sus amigos, él sanó. Él quedó sano. Y dice la Escritura que Dios le devolvió lo que tenía y al doble le multiplicó todo lo que tenía. Qué poderoso es Dios. Así que la paciencia se adquiere a través de las pruebas. Cuando usted es sometido a prueba, no es para que usted abandone su vida cristiana, es para que usted aprenda, pero para que usted salga más fortalecido que nunca. Pero también para desarrollar paciencia es necesario aprender a escuchar la voz de Dios. Como dijimos, muy seguramente Jonás escuchó la voz de Dios allí en el vientre del gran pez, diciéndole: Jonás, yo te mandé algo, tú te fuiste por otro lado. Y Jonás pudo decir: sí, Señor, perdóname por no haber escuchado tu voz. Muy seguramente Elías, y eso sí lo registra la Escritura, escuchó la voz allí, la voz de Dios allí en la cueva. Pero muy seguramente Job también escuchó la voz de Dios. Y usted, de alguna manera, seguramente va a escuchar la voz de Dios, aún metido en esa situación difícil, aún en medio de esa gran prueba, de esa gran tribulación. Usted va a escuchar la voz de Dios. Porque si usted es un hijo, déjeme decirle, Él nunca le va a dejar. Él nunca le va a desamparar. Él siempre va a estar con usted, Él va a estar contigo. Por eso, porque creo yo que el Señor va a estar contigo en todo momento. Y no lo creo por mí mismo, sino porque así lo dice la palabra de Dios y porque así lo asegura Dios mismo. Quiero compartirles solamente 3 versículos al respecto. Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41. Y le voy a pedir que lea el versículo 10. 41:10 dice la Escritura: no temas. Fíjese, Dios mismo ahí junto a ti, como el entrenador con su atleta, ahí junto a él, dándole ánimo, motivación, dándole palabras. Tú puedes, sigue adelante, no te canses, avanza. Así está Dios contigo en tu vida cristiana, diciéndote ahora: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué precioso es Dios. Él te da la confianza de que está contigo. Él te da la fuerza para seguir. Él siempre te está sustentando, te está tomando con su mano derecha. Qué poderoso es nuestro Dios, qué amoroso es nuestro Dios. Pero también ahí mismo en el versículo 13, Isaías 41:13 dice: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, como el padre cuando toma a su hijo por la mano, así aunque tropiece, aunque caiga, lo que va a suceder es que su padre lo va a levantar, no va a caer al piso, no va a azotar, no, su padre lo va a levantar porque el padre lo está tomando de la mano derecha. Así Dios, así nuestro Dios, Él es el que te sostiene de tu mano derecha. Dice: no temas, yo te ayudo. ¿Qué dice Dios? No temas, yo te ayudo. Qué precioso. Ahí mismo en Isaías 40, ahora en los versículos 29 al 31 dice: Él da esfuerzo al cansado. ¿Estás cansado? El Señor te da fuerzas. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Sientes que ya no tienes ninguna fuerza, el Señor te puede dar esas nuevas fuerzas. Dice la Escritura: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es por eso que quiero presentarte la historia de una mujer llamada Gabriela Anderson. Una historia
digna de tomar en cuenta. Así que te pido que pongas atención. Es un video muy corto, pero te va a bendecir mucho. Una consagrada corredora de media y larga distancia había hecho lo imposible por cumplir su sueño olímpico aquella jornada. Esta era su última oportunidad, ya que los años le habían puesto un límite natural. Sabía dentro de ella que sería la prueba más desafiante de su carrera, ya que su mejor forma y estado biológicamente había pasado. 30 grados Celsius de temperatura, 2 horas 24 minutos y 52 segundos de la prueba ya habían transcurrido, y justo en ese momento llegaba la primera mujer a Los Ángeles Memorial Coliseum. Era Joan Benoit, consiguiendo de esta manera el oro. La segunda en llegar, Great Wales, asegura la plata, y Rosa Mota se acreditaba el bronce. 24 minutos después de la llegada de Benoit, es que Gaby llega al estadio. Ella entra corriendo, pero pocos segundos después empieza a sentir que su cuerpo no le responde. El clima cálido y la alta humedad en el ambiente hacen que Gabriela se deshidrate. Los calambres son inevitables. Llega un punto donde ya no hay dolor. De hecho, Gabriela, con el pasar de los minutos, deja de sentir todo su cuerpo. Los médicos a cargo de los deportistas se acercan para llevar la atención especial, pero Gabriela se rehúsa. No quiere dejar la competición. Ella sabe que es su última oportunidad de ser olimpista. A sus 39 años, por designios de la vida, es su única oportunidad olímpica. Y esta ha llegado en el ocaso de su carrera deportiva. Ella debe terminar. Ella debe hacerlo. Todo su cuerpo la ha abandonado. No hay conexión entre cabeza y músculos. Aún así, una fuerza invisible la sostiene y la empuja a llegar hasta el fin. 5 minutos, que parecen una eternidad. El público de pie esperando, apoyando y deseando que Gabriela cumpla su objetivo. Los gritos, las lágrimas, el estruendo de las palmas logran que Gabriela no pierda de vista la meta. Al final, los médicos terminan recogiendo su cuerpo. Un ser sin conciencia yace en Los Ángeles Coliseum. No fue una derrota. Ella había cruzado la meta y emprendió un viaje a la inmortalidad, inscribiendo su nombre en la historia del deporte mundial. Gabriela Andersen es, sin lugar a dudas, un ejemplo a seguir, pues nos enseña claramente a no perder de vista el objetivo, a pesar de los obstáculos que se encuentran en su camino. Ella se vio totalmente debilitada. Tal vez por la edad, su cuerpo se desconectó completamente, pero ella tuvo la visión, el coraje, la fe suficiente para llegar a la meta. Y después de tantos años, el nombre de la que ganó el oro en esa ocasión se ha olvidado. El nombre de la que ganó la medalla de plata y la medalla de bronce se ha olvidado. Pero ella, aunque no llegó ni en primero, ni en segundo, ni en tercer lugar, aunque no ganó ninguna medalla, sigue siendo recordada como una mujer de carácter, una mujer de firmeza, una mujer que sabía lo que quería. Y déjame decirte, hermano y amigo, tú tienes tu meta trazada. No te canses, no te debilites, no te desvíes. El Señor está contigo. Así que para terminar, déjame decirte que hay recompensas. Si no te cansas, si no te desvías, si no te apartas, el Señor tiene recompensas para ti. Segunda Timoteo capítulo 4, versos 7 al 8. Segunda Timoteo 4, 7, versos 7 y 8. Dice la Escritura de esta manera. Hablando el apóstol Pablo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero ¿qué dice él? He acabado la carrera. Así que
acaba la carrera, hermano. No te canses, no te apartes, no te desvíes. Termina la carrera. Hay bendición para ti. Hay recompensas para ti. Filipenses 3, 13 y 14. Perdón. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dice el verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en otras ocasiones, la palabra de Dios nos muestra que hay varias coronas preparadas para los cristianos que se han esforzado en su vida cristiana, que han continuado sirviendo al Señor, corriendo esta carrera que tenemos por delante. Sí, hermano, Dios tiene un premio para ti. Esto es hermoso. El Señor te salva, Él te alienta, te anima, te pasa por la prueba, te pasa bendecido en esas pruebas, te vuelve a animar y te da un premio al final. Así que, para terminar, quiero decirte, hermano, aprende a correr con paciencia. Esta carrera cristiana, apréndela a correr con paciencia. No te detengas, no desmayes, no te desvíes. Recuerda esto, el Señor te da las fuerzas cuando no tienes ningunas. Él está contigo, dispuesto a ayudarte y a esforzarte hasta que llegues a la meta. Que, para terminar, déjame recordarte, la meta está muy cerca. Cristo viene, está en la puerta. Déjame terminar orando por ti en esta ocasión. Señor, te doy gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas a correr con paciencia esta carrera cristiana. Sabemos que no es fácil, porque en esta carrera encontramos desánimos, desalientos, desviaciones, tropiezos. Encontramos pruebas, encontramos dificultades. Pero Padre, lo hermoso de todo esto es que a través de todas estas circunstancias, tú nos alientas, tú nos animas, tú nos motivas, nos das palabra, nos dices que estás con nosotros, que tú nos das las fuerzas para seguir. Y Dios, te damos gracias, porque sabemos que es verdad, que tú estás con nosotros, que estás alentándonos, que estás fortaleciéndonos, que en ti, Señor, tenemos las fuerzas para seguir, para continuar, para llegar a la meta. Señor, gracias, porque sabemos que pronto vienes. Sabemos que tu venida está muy cerca. Sabemos, Señor, que no retardas tu promesa, como algunos la tienen por tardanza. Aquí estamos en esta mañana. Te rogamos en el nombre de Jesús. Danos las fuerzas que necesitamos. Danos el aliento que necesitamos. Danos, Señor, la palabra que ha de motivar nuestras vidas para seguir adelante. De hecho, ya nos la diste en esta mañana y te damos gracias por ello. Gracias por tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.